Ya, presidente. En nombre de hoy de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, parece que se desconectó el senador Durresti. Ha tenido un problema, parece. Vamos a tratar de reconectarlo. Si nos damos un segundo, presidente, por favor. Ya, presidente. Presidente, tenemos una cuenta en esta sesión. Hemos recibido dos proyectos, un proyecto de ley que cumple su segundo trámite constitucional en la corporación, que regula las sociedades, que regula, bien digo, las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas profesionales, que es el boletín número 12.371-29. Y también, señor presidente, un proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional en el Senado, de autoría de los senadores señores Chaguán y Castro, que deroga el numeral segundo del artículo 16 de la Constitución Política de la República, que es el boletín número 14.124-07. Además, señor presidente, hemos recibido una comunicación, un oficio de la presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, la señora Solange Garro, mediante el cual da respuesta a una consulta formulada a nombre de esta comisión relativa a las razones de la dilación en los procedimientos destinados a la elaboración de las listas de candidatos para ocupar cargos de ministros titulares y suplentes en los tribunales ambientales. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Por favor, enviar el oficio a todos los senadores. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras pedidas, le pediría al secretario que por favor pueda informar el objeto de la citación de la sesión del día de hoy. Gracias, presidente. Señor presidente, en esta oportunidad corresponde a la comisión continuar con el análisis de la proposición de su excelencia el presidente de la República para nombrar como ministros suplentes licenciados en ciencias en el segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago y en el tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia a los señores Cristian López Montesinos y Carlos Baldovino Geldes, respectivamente, que corresponden a los boletines números S 214305 y S 214405. Los candidatos, señor presidente, se encuentran con nosotros ya en el chat. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a los dos candidatos, don Cristian López y don Carlos Baldovino, y a continuación ofrezco la palabra primero a don Cristian López Montesinos para que pueda realizar su exposición. Muchas gracias, presidente. Con la venia suya, de la senadora y senadores de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a realizar una breve presentación en torno a la propuesta enviada por ¿Se quedó sin señal, don Cristian? Presidente. Se cortó su conexión. Presidente, quería consultar si está presente el gobierno, presidente, en esta audiencia. No lo veo yo en mi pantalla, no sé si el secretario puede informar y le pediría a la secretaría que se comunique con don Cristian López. ¿Está presente el ejecutivo, secretario? Presidente, nosotros despachamos invitación a la ministra de Medio Ambiente, no hemos tenido todavía su presencia en el chat y no hemos sabido si es que vienen en representación del ejecutivo. Y estamos tratando de comunicarnos con... Ahí está entrando la gente del Ministerio del Medio Ambiente, presidente. A ver, como don Cristian está con problemas técnicos, mientras lo soluciona para poder... Ahí está, volvió, don Cristian. Ahí está. No, parece que sigue con problemas técnicos, ¿no? Sí, logra conectarse, pero luego se le cae la conexión.
Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, por último, Cristian, por último, saca la imagen para mejorar la conexión, porque sea solamente audio, que si es que estás con problema de conexión. No. Que parta don Carlos, pues después seguimos con don Cristian una vez que arregle su Eso tema. lo proponer. Mientras don Cristian soluciona su problema de conexión, le ofrecemos la palabra entonces a don Carlos Valdovinos. Muchas gracias, señor presidente, honorable senadora, honorables senadores. Quisiera exponer brevemente mi visión relativa al cargo de ministro suplente licenciado en Ciencias para suplir la vacancia del Tercer Tribunal Ambiental de Chile con sede en Valdivia. Previamente debo recalcar lo que se informó en la sesión anterior, que entre 2014 y 2018 ocupé el cargo de profesional licenciado en el ámbito de las ciencias de dicho tribunal, efectuando labores de asesoría científico-técnica dentro de su quehacer, y durante 2019 me desempeñé como ministro suplente licenciado en Ciencias. Como ministro me correspondió redactar fallos en los plazos que señala la ley, realizar visitas inspectivas con el apoyo de diversos servicios públicos y carabineros, además realizar suplencias en los 3 tribunales ambientales, entre otras labores. Antes de exponer mi visión relativa al cargo, quisiera señalar que es posible pensar que los principales problemas ambientales se circunscriben a las macrozonas norte y central del país, los impactos ambientales de origen antrópico, y que la macrozona sur, independiente de la intervención, se asocia a zonas prístinas de gran tamaño, a zonas geográficas de alto valor turístico y paisajístico, etc. Y sin embargo, la macrozona sur no está exenta de también presentar impactos ambientales de origen antrópico, que generan inquietud, polémica, discusión y los llamados conflictos socioambientales en todas las regiones de esta macrozona. Como algunos ejemplos de las fuentes de impactos ambientales, en esta macrozona se pueden señalar algunos que por lo menos dan mayor relevancia pública. La industria pesquera y acuícola, la industria de fabricación de pulpa y papel, la generación de energía, principalmente las termoeléctricas a carbón y las centrales hidroeléctricas, los proyectos de saneamiento ambiental, la competencia por el territorio entre la industria turística y otros rubros productivos. Sabemos que la industria turística en la macrozona sur ha tenido un crecimiento muy importante, sobre todo en los últimos años, y no solo me refiero a emprendimientos locales y a la capacidad hotelera que ha ido aumentando, sino que a un incremento en unas áreas de ecoturismo y turismo como de aventura, que es muy demandado por turistas de alto nivel adquisitivo que vienen de Estados Unidos y principalmente de Europa. Otra fuente de problemas o de impactos ambientales es el avance urbano de la población, que esto nos ha cejado, con el equipamiento de infraestructura que ello conlleva y la fragmentación del hábitat de especies silvestres que consecuencia de aquello. Todo esto dentro del marco de una legislación ambiental que no ha estado exenta de dificultad en su aplicación. Y esto además se complejiza con la presencia del calentamiento global o el cambio climático, y uno lo ve sencillamente con la disminución entre otras cosas, la disminución de las precipitaciones en la macrozona sur. Y se complejiza aún más con la presencia de la pandemia, cuyas consecuencias todavía es difícil aquilatar. Y en este país que insisto, se enfrenta de forma recurrente al dilema de crecimiento y sostenibilidad. Al respecto, si se analizan, y ahora en la visión específica de mi visión relativa al cargo, si se analizan las causas que ingresan a los tribunales ambientales,
considerando que además que el tercero durante 2020 tuvo la casuística mayor en relación a los otros, y parece que esto es una tendencia que va a seguir en el tiempo. Las reclamaciones y demandas por daño ambiental presentan una gran diversidad y alta complejidad. Esto, en mi opinión, se relaciona principalmente con tres aspectos. Primero, la complejidad científico-técnica de la normativa jurídica aplicable en cada caso. Segundo, el análisis y reconstrucción de los antecedentes de hecho que ha debido ponderar y apreciar la administración ambiental. Esta administración sabemos que fiscaliza, sanciona o autoriza. Y estos antecedentes quedan contenidos en un expediente administrativo que en ciertas causas es extremadamente voluminoso. Y tercero, el análisis de la prueba rendida por las partes en cada causa. En este contexto, entonces, y considerando que la actividad jurisdiccional está destinada a la composición de los intereses en conflicto, el valor de la oportunidad y calidad de las decisiones de los tribunales cobra especial relevancia. Estos valores se materializan entonces en decisiones emitidas en tiempos razonables, de acuerdo a las expectativas, obviamente, de las partes interesadas, y en la fundamentación científico-técnica que la ley exige de la sentencia de los tribunales ambientales. Reitero, la fundamentación científico-técnica. Estos valores se materializan en decisiones emitidas en tiempos razonables, de acuerdo con las expectativas de las partes e interesados. Perdón, me estoy repitiendo. Todo esto requiere, entonces, esta fundamentación científico-técnica requiere del esfuerzo y colaboración de un equipo que tiene que ser multidisciplinario, que está integrado por abogados y profesionales de las áreas de las ciencias y la economía. Ahora, este equipo lo que tiene que hacer es aplicar una metodología que sea sistemática, rigurosa y que dé fiabilidad entonces a la toma de decisión final. Ahora, en este aspecto, ¿cuál es la labor del ministro licenciado en ciencia? La labor que cobra especial relevancia porque él debe hacer cumplir las bases del método científico que dé fiabilidad a la decisión judicial. Y esta decisión judicial, de esta forma, aplicando este método científico, se evita cualquier tipo de arbitrariedad en esta decisión. Al respecto, honorables senadores, y mi formación académica y experiencia profesional, no he ahondado en mi currículum vitae, porque ya se expuso en la sesión anterior en detalle. Sí, considerando que eso sí, que desde 1995 he estado trabajando de forma ininterrumpida en materias relacionadas con el medio ambiente, y en particular los dos cargos en los cuales me he desempeñado en el Tercer Tribunal Ambiental de Chile, estimo me otorgan una vasta experiencia para proseguir en este desafío de la justicia, en el ámbito de la justicia ambiental, y cumplir a cabalidad en el presente cargo. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, por su exposición. Ofrezco la palabra a don Cristian López. Muchas gracias, presidente. Disculpen el impasse de la conexión. Estamos, el equipo técnico familiar aquí está resolviendo la contingencia. Bueno, como comentaba, íbamos un poco, yo quería contar la experiencia, mi experiencia en los últimos años. Más allá de que en la sesión del 22 de marzo esta comisión conoció de mi currículum y trayectoria profesional en detalle, voy a resaltar algunos aspectos que sin duda ayudarán a entender por qué podría el Congreso ratificar mi nombramiento. También quiero aprovechar de agradecer a la ministra Smith por la presentación que me hizo, muy sentidamente, porque creo que refleja muy bien mi trayectoria en términos ambientales de más de 20 años. Como ya de su conocimiento, mi nombre es Cristian López Montesinos, soy doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, y desde el año 2018 me he desempeñado como asesor científico del primer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Antofagasta. Y también he podido desarrollar actividades académicas en la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Geológicas de la Universidad Católica del Norte de esta misma ciudad. Actualmente, como asesor científico del primer tribunal ambiental, mi función ha estado orientada principalmente en la construcción de los fundamentos técnicos científicos de la sentencia. Durante el último tiempo, además, nos hemos centrado en la construcción de las bases de conciliación de demandas por daño ambiental en causas que involucran proyectos complejos, tales como Pascualama, Candelaria y Escondida, profundizando sobre el análisis de los componentes ambientales e identificando la relación de causalidad de los daños demandados, a partir de técnicas de análisis geoespacial que permitieron entender en contexto los elementos controvertidos y así proponer medidas que repongan el medio ambiente a una calidad similar a las que tenía con anterioridad al daño causado, incluyendo en este proceso la compensación ambiental como forma de reparación en equivalencia, que ante la imposibilidad de hacer desaparecer el daño, busca procurar una compensación del mismo, adoptando para ello todas aquellas medidas que se encuentren ventajosas, que sean equivalentes al daño padecido. Todo esto cruzado por el análisis científico que vela por la indemnidad de la reparación del daño, para que las acciones de reparación ambiental que se concilien no se transformen, en ningún caso, en objeto de transacción o cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor de implementar medidas de reparación real, y que sean además coherentes con el análisis de causalidad desarrollado científicamente. Además, como académico de la Universidad Católica del Norte, he ejercido la docencia activamente, lo que me ha dado la posibilidad de estar en actualización permanente de conocimientos en ingeniería ambiental, ya que desarrollo las cátedras de monitoreo y seguimiento ambiental, cartografía ambiental, metodologías para la investigación y evaluación ambiental de proyectos. Sumado a lo anterior, he tenido la oportunidad de actualizar mis conocimientos permanentemente a través de participación en distintos cursos y pasantías, como por ejemplo en el curso de evaluación de impacto ambiental con el Banco Interamericano de Desarrollo, también en un congreso relativo a sostenibilidad en Berlín, Alemania, y en una pasantía de actualización de estrategias para combatir el cambio climático en la Universidad de Barcelona, en España. Y obviamente durante el último año, en pandemia, pude realizar un curso avanzado de mediación y conciliación ambiental que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Respecto al rol de la ciencia de los tribunales ambientales, puedo decir primero que la creación de los tribunales ambientales está inspirada en 4 ideas básicas. Primero, disponer de un control jurisdiccional de las decisiones de la autoridad administrativa en materia ambiental. Segundo, que este control esté a cargo de jueces especializados, que es relevante. Y a su vez, que el tribunal es un organismo de integración mixta, con jueces científicos que poseen el mismo nivel de decisión que los jueces letrados. Y último, cuarto, que dada su especialización y carácter único, provea de decisiones predecibles, permitiendo certeza jurídica para todos los interesados, ya que la ley exige los fundamentos técnicos y científicos para solventar la resolución judicial. Es así como para dar forma a esos preceptos y dirimir controversias ambientales no basta con la interpretación jurídica adecuada, ya que para dar certeza judicial se requiere la aplicación apropiada de un conjunto de conocimientos objetivos verificables sobre una materia determinada, lo que se logra mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de una hipótesis. Así entonces, la correcta interpretación científica de un fenómeno, fundada en la utilización de metodologías adecuadas para el objeto de estudio, la sistematización de los conocimientos y su cuantificación, hacen posible que se puedan construir argumentos jurídicos robustos, entregando certidumbre al análisis y potenciando fallos más justos, solventando la certeza jurídica. La ciencia y justicia ambiental aporta además la neutralidad del análisis y la posibilidad cierta de que la hipótesis levantada sea rechazada, dando un justo tratamiento a las partes controvertidas, lo que libera de prejuicios a la revisión de una controversia, acotando la sana crítica a elementos verificables. Respecto a la visión de futuro de los tribunales ambientales, bueno, los tribunales ambientales han sido concebidos como un mecanismo para avanzar en el acceso a justicia ambiental, propendiendo así la búsqueda del equilibrio entre la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo. Este mandato abre un espacio de desarrollo futuro, el que se potencia con otro hecho que marcará a nuestro país, consistente en la creación de una nueva constitución. Este hecho abre la oportunidad de generar un debate respecto al rol de la justicia ambiental, pudiendo reconocer en ese análisis la relación intrínseca entre la sociedad y su entorno natural, asegurando los derechos humanos asociados a la función ecosistémica del territorio. Así entonces, tenemos el desafío como país de aportar a que en la nueva Carta Magna no exista una separación entre la protección del medio ambiente y el régimen de uso de los recursos naturales que conforman este, lo que en la actualidad provoca un foco de controversia ambiental permanente,
A partir de esto, se puede generar un Estado más eficiente en cuanto al control, uso, acceso, distribución y aprovechamiento, tanto de la carga como de los beneficios ambientales, lo que científicamente se conoce como la relación equilibrio-reequilibrio territorial, que sin lugar a dudas generará mayor certeza jurídica para inversionistas y agentes de desarrollo. Otra línea de trabajo pendiente, a mi juicio, consiste en la revisión de las atribuciones y competencias que se entregan a esta magistratura, la que debe ser ampliada con el fin de conocer y desarrollar más materias de las que hoy se revisan, ya que como órgano especializado estimo que se encuentran subutilizados, considerando el gran potencial científico de profesionales competentes y especialistas en recursos naturales y materia ambiental que componen este órgano jurisdiccional, pudiendo incorporar a sus competencias el conocimiento de aquellas relacionadas, por ejemplo, con el Código de Agua, comunidades de pueblo originario y las futuras asociadas al servicio de biodiversidad y áreas protegidas en actual creación. Sin perjuicio de lo anterior, el gran desafío futuro de los tribunales ambientales y de la justicia ambiental en general es la efectividad de sus sentencias, ya que en la actualidad estas son de primer mundo, citadas en revistas internacionales, pero de muy baja ejecución, lo que se debe principalmente a que no hay mecanismos efectivos en la legislación actual para la ejecución y seguimiento de las sentencias. En el mismo plano, se debe avanzar para que las sentencias sean construidas con lenguaje claro, vinculante, que resuelvan el qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo y cuánto de la controversia por ellas resuelta, debiendo ser estas oportunas, imparciales, transparentes, justas e inclusivas, alineando totalmente esto con la definición estratégica que en el último tiempo el Tribunal Ambiental de Santiago ha generado en su plan estratégico, que actualmente está en desarrollo. Otra oportunidad de futuro está en el acceso a la justicia ambiental, el que hoy se ve mermado por la falta de conocimiento de la institucionalidad ambiental y por la imposibilidad de pagar un abogado, lo que podría mitigarse con la generación de un patrocinio legal gratuito y con la exhibición de pagar las costas de personas u organizaciones vulnerables, que se ven coartadas de acudir a la justicia ambiental por el riesgo de resultar totalmente vencido. En la misma línea del acceso a la justicia ambiental, estos tribunales, en el cumplimiento de su rol, son fundamentales en materializar la participación de la ciudadanía en las causas abiertas, movilizándose a los lugares en donde se está viviendo por la comunidad la controversia que se discute, para escuchar de primera fuente cada visión, generando visitas a terreno en las causas que lo ameriten. Siguiendo en el plano de un mejor resolver, se debería realizar una modificación de la carga de la prueba en materia de daño ambiental, para que sea el demandado quien le aporte o incorpore información, o incorpore también la denominada carga dinámica de la prueba, que es que cualquiera de las partes pueda aportar la prueba por daño ambiental. Lo primero posibilitaría a quien tiene menos capacidad técnica de presentar una demanda y obviamente demostrar su causalidad de los hechos controvertidos. Y lo segundo, permitiría acercarse a los resultados con mucho mayor rapidez. Finalmente, estoy convencido de que se puede aumentar las posibilidades legales para generar procesos de mediación y conciliación, ampliándolos más allá de la demanda por daño. También en reclamaciones, donde muchas veces se podría cortar un proceso judicial, luego se escuchar a las partes. Finalmente, mi aporte, si es que el Congreso ratifica esta propuesta de nombramiento al Tribunal Ambiental de Santiago, puedo decir con orgullo, con satisfacción, que ya, como es sabido, durante el año 2020 ingresaron al segundo Tribunal Ambiental de Santiago un total de 53 causas, 46 reclamaciones y 7 demandas por reparación de daño ambiental, que para un año complejo, en medio de las restricciones y condiciones de la pandemia, es un número alto, el que supere con creces las 37 causas ingresadas el año 2019. Lo anterior es claramente una buena noticia, ya que estas cifras hablan de un equipo que ha retomado su desempeño y vuelto al régimen, dejando atrás problemas internos que fueron el foco de atención en años anteriores, motivándome a mí a integrarme a este equipo con convicción para seguir aportando al proceso de recuperación interna que hoy desarrolla el Tribunal Ambiental de Santiago. Mi visión del trabajo y las diferentes funciones en las que me he desempeñado durante mi vida laboral me hacen valorar de sobremanera el aporte de todas y todos los que se desempeñan internamente para hacer que las causas lleguen a buen término, poniendo al ser humano, que está en la función, como el elemento más valioso de una organización. Es así que en mi incorporación al ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago velaré por potenciar el trabajo en equipo, el buen clima laboral, la modernización y las coordinaciones eficaces de todos los estamentos del tribunal en particular y con los demás tribunales en general. Finalmente, aportaré velando por el derecho humano al ambiente, para que no solo se tutele el derecho humano a las personas, sino que el territorio y su ecosistema, teniendo la convicción que la claridad, independencia, proactividad y neutralidad científica con la que comprometo a desempeñarme, potenciarán a su vez la certeza jurídica que los inversionistas requieren y que el desarrollo sostenible exige. Muchas gracias.
Gracias, Cristian. Ofrezco la palabra si alguna señora senadora, algún señor senador quiere hacerle alguna consulta a nuestros candidatos. Don Alfonso. Gracias, presidente. Disculpar que me tuve que ausentar un minuto porque me llegaba una información bien brutal que espero que, si está la ministra o alguien de Medio Ambiente, acá lo pueda señalar. La empresa Anglo American estudia comprar el Santuario de la Naturaleza en la región metropolitana para instalar sus faenas industriales. Esto es algo brutal, brutal. Ya lo dijimos con esa empresa, lo vimos en unas actuaciones hace un par de semanas cuando hizo una cooptación de científicos otorgando plata para el estudio de glaciares, una empresa que precisamente tiene serios conflictos con los glaciares. Yo, ministra, quiero decirle con toda franqueza que delincuentes de esa naturaleza, amparados con título de empresarios, no pueden ser visibles. Y me preocupa que la última exposición de don Cristian López diga que aquí tenemos que dar certezas a las inversiones. A delincuentes como Anglo American no les tenemos que dar ninguna certeza. Tenemos que proteger el medio ambiente, proteger los recursos de Chile y no darle certeza a este tipo de empresas que creen que todavía estamos en la época colonialista en que pueden hacer lo que quieren con nuestro territorio. Entonces, yo lo que pido, presidente, yo no voy a votar en esto mientras no exista un pronunciamiento. Le pido respeto, disculpas a don Carlos Valderrama, a don Cristian López, pero me parece brutal. Esto está circulando en las noticias, es la compra del Santuario de la Naturaleza, de terrenos que están declarados Santuario de la Naturaleza por Anglo American. La misma empresa respecto a la cual el segundo juzgado ambiental va a tener que pronunciarse. Me parece brutal, brutal. Y le pediría, por su intermedio, presidente, disculpar a Cristian y a Carlos, que ellos son candidatos a ocupar los cargos correspondientes, pero nosotros no podemos tener, por un lado, fortalecer una institucionalidad ambiental, como la que estamos viendo, y por otro lado tener este tipo de aberraciones ambientales. Anglo American no nos dio ninguna respuesta, ni el Ministerio nos dio ninguna respuesta en relación a esos aportes de dinero para la política de glaciares. Y ahora vemos esta situación en que atañe directamente al ministerio que usted dirige, ministra. Entonces me gustaría, para continuar esto, una respuesta sobre eso. Gracias, Alfonso. No sé si la ministra quiere contestar al tiro o... No, solamente detallar por su intermedio, presidente, muchas gracias. Presidente, saludar a los senadores presentes, a la senadora, también y a quienes nos acompañan hoy, y por supuesto a los dos distinguidísimos profesionales que se están proponiendo para los tribunales ambientales de nuestro país, de los cuales apoyamos justamente, porque tal como se ha señalado, es muy importante que los tribunales ambientales, y es una característica fundamental de ellos, no solamente tengan, ¿verdad?, los abogados profesionales en eso, sino que la mirada de la ciencia como parte integral del tribunal. Esta es una característica muy fundamental y base de los tribunales ambientales, y cuando se habla de certeza no para los inversionistas, sino que para todos los chilenos y las chilenas en la protección y cuidado del medio ambiente. Todos los chilenos y las chilenas tenemos que tener certeza justamente de que se cuide adecuadamente y se cumpla con la legislación en nuestro país en esa materia. En relación a la consulta que me hace el senador Durresti, señalar que al igual que él solo he visto una noticia de una intención de que podría haber de parte de una empresa. No puedo juzgar intenciones, tengo que juzgar hechos para poder, digamos, manifestarme en relación a eso. Sí, manifestarme que en nuestro país existe una legislación clara y por lo tanto todos tienen que dar cumplimiento a ella. Si hay un lugar que es un santuario de la naturaleza donde no se pueden realizar actividades, ¿verdad?, que generen impacto en ecosistemas que son de alto valor, eso tiene que ser cumplido por todas y todos, hablando, no importa el tamaño de los inversionistas, y es nuestra obligación justamente dar cumplimiento a la protección establecida en nuestro marco jurídico, y así se va a hacer por todos quienes tengamos, ¿verdad?, responsabilidad en esa materia, senador. Gracias, ministra.
ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta a nuestros candidatos. Senador Galilea. Gracias, presidente. Quería hacerle una pregunta muy específica a Cristian López, que acaba de exponer, en el de lo que me parece temas en respecto de procedimientos ambientales. Quería que me aclarara el punto, porque yo entiendo que cuando hay demandantes, independientemente que sea una parte, dos partes o terceros que de alguna manera no tienen ninguna restricción para intentar probar un daño ambiental. Y me preocupó dentro, quizás lo dijo sin querer, de exigir a la parte demandada que demuestre que no hubo daño. Siendo que la prueba en general de un hecho negativo es algo que no corresponde en términos jurídicos. Entonces, quería que me aclarara bien, porque a lo mejor yo no lo entendí bien, cuál es el punto respecto de la prueba en los procedimientos ambientales que él ve que tiene alguna flaqueza para darle mayor solidez a todo ese proceso. Muchas gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Sí. Doña Luz. Don Cristian, le vamos a conceder la palabra después que termine la ronda de preguntas. Doña Luz, ¿quería consultar algo? Sí, muy breve, presidente, también para que me preocupó y quisiera saber por qué también don Cristian López Luz, no se escucha. O eso creí yo entender. Luz, no se escucha. Luz, apague su cámara, se escucha muy mal. Muy difícil. Luz, no se escucha. ¿No se escucha? No se escucha. Apaga la cámara, mejor. Ahí se escucha mejor. Mejor. Un poquitito mejor. Ya. Súper rápido entonces. Estoy con mal internet. No se escucha, Luz. ¿Por qué es tan difícil que se cumplan las sentencias de los tribunales ambientales? La voy a escribir por el chat entonces. Ya, Luz, porque estás como muy mala señal hoy día. Por escrito sus preguntas, sí, Luz. La voy a escribir por el chat. Por escrito y en triplicado. Don Francisco, ¿quiere hacer alguna consulta? Sí, quiero hacer, presidente, un planteamiento y una consulta. Entonces, tal vez contestemos estas preguntas que van directamente a los ministros para después pedirle la palabra, por favor. Ya, entonces voy a aprovechar de consultar yo, dado que don Francisco se va a consultar después. Quisiera consultarle a los dos, especialmente a don Carlos, ¿no? ¿Qué puntos de mejora ven ustedes respecto al funcionamiento de los tribunales ambientales? Y especialmente lo que dice relación con el proceso de nombramiento de los ministros titulares o suplentes, que ha sido una gran discusión en el último tiempo. Respecto de los temas procedimentales, ¿ustedes ven que sería necesaria alguna modificación legal que facilite la tramitación ante los tribunales ambientales? Y respecto a don Cristian, yo le pediría que se pudiera explayar un poco más respecto a las cargas dinámicas de la prueba, porque eso siempre ha sido una situación bastante controversial en materia procesal. Entonces, desde la experiencia suya, que nos pudiera explicar más y ahondar en lo que se refería en el fondo que debiera, en el fondo, el peso de la prueba caer en el demandado más que en el demandante. ¿O no? Esas dos consultas por ahora. Le ofrezco la palabra a Cristian y después a Carlos. Ya, muchas gracias, presidente. El primer elemento respecto a la carga dinámica de la prueba, que también es la pregunta que se hacía por el senador Galilea, hay en la expertise y en el terreno se ha producido quizás una suerte de suerte de embudo, porque las personas que llegan a poder hacer una demanda por daño ambiental se ven coartadas de establecerla porque su capacidad técnica es demasiado limitada, es muy baja su capacidad para llegar, y generalmente se han ido, en causas en el norte, se han ido sumando al poder que tiene el Consejo de Defensa del Estado. Cuando presenta una demanda se suman comunidades que van como en segunda o como coadyuvantes en este caso en una causa. Entonces, en otras partes del mundo existe esta posibilidad de la carga dinámica para poder hacer de que la prueba, el tribunal sea el que de alguna manera establezca la posibilidad de que quien tenga mayor capacidad técnica pueda aportar mejores antecedentes a la prueba.
y eso hace que esto fluya de mejor manera, dejando un poco la oportunidad a que en este desarrollo de la justicia ambiental sea un poquito más equitativo a la hora de avanzar. Eso por el lado de la carga de la prueba. Respecto al tema de la sentencia, lamentablemente la ley de los tribunales ambientales no tiene mucho peso o mucha envergadura a la hora de solicitar un seguimiento. Se ha visto un poco en las últimas causas donde hay conciliaciones, la necesidad de que el tribunal esté involucrado en procesos posteriores, donde se visualice si realmente lo que se llegó a conciliación se desarrolle como se estableció y como se le dio el punto de apoyo por la indemnidad de la reparación del daño. Pero lamentablemente no existen mayores atribuciones como para poder hacer eso formal o poder tener un poquito de potestad para poder hacer articular más allá de un buen fallo. Entonces, hay una oportunidad ahí de mejora para poder agilizar esto y hacer de que la sentencia tenga su carácter de relación permanente en el tiempo mientras sea necesario por el cumplimiento, por ejemplo, de una conciliación establecida en un tribunal. Y respecto al tema de los tiempos de tramitación de los tribunales para el nombramiento de los ministros, claramente hay un cuello de botella y eso hace que vaya perdiendo la energía, la fuerza el tribunal por la distancia. Ahora, el remedio es muy complejo. Yo la semana pasada lo escuchaba a ustedes que coincidían en el diagnóstico, pero tampoco hay como una mayor claridad, porque claro, en el caso de los tribunales ambientales del lado jurídico, de los abogados, podría ir la Corte Suprema y resolver una parte, como lo proponía usted, presidente, en torno a dejar la alta dirección pública fuera de la primera parte. Pero en los casos de los científicos, no sé si la Corte Suprema podría desarrollarlo de la misma manera. Y finalmente la alta dirección pública hace la suerte de búsqueda, de headhunting, incluso para poder llevar las mejores cartas al proceso. El tema está en los timings que van. Quizás los concursos deberían irse generando sin que terminara la persona 2 años antes, cosa de que el proceso pudiese ir generando un mix, pensando en que los tiempos son amplios. Pero es un tema complejo, no podría dar una receta de solución. Eso, presidente. Gracias. Gracias, don Cristian. Don Carlos. Muchas gracias, presidente. Voy a contestar la primera pregunta respecto al sistema de elección. Sí, hay un problema porque en la práctica ninguna vez los tres tribunales, no sé, han estado completos, salvo en su inauguración. El proceso es bastante engorroso, se demora mucho tiempo y hay profesionales que dejan de la carrera porque esto no se decide. Y eso se pierde en gente importante. Y además que esto sea como que evite el mayor interés de otros profesionales en participar porque justamente por este proceso tan largo. Una posibilidad sería quizás que los ministros que están en el periodo, modificando la ley por supuesto, que finalizan el periodo, extender ese periodo mientras se define este proceso. Eso podría ser una solución. Digo esto porque los tribunales se completan cuando no están los ministros suplentes o titulares, se completan con la presencia de los ministros de la Corte de Apelaciones, como ustedes saben. Y ellos no siempre tienen la experiencia en temáticas ambientales y además tienen mucho trabajo, entonces uno ve en algunos casos muy buena voluntad de parte de ellos, pero están realmente complicados con el tiempo y con las causas que nosotros analizamos. Bueno, no voy a dar ejemplos, pero eso es un problema y una alternativa rápida quizás, bueno, siendo sometido hasta la ley, a un cambio de ley, una modificación, sería que se extendiera el periodo mientras se define y quizás eso apuraría el proceso. No me quiero meter en el tema de la alta dirección pública porque eso es mucho más
complejo todavía de modificar. Y respecto a algún tipo de modificación respecto a la tramitación o funcionamiento de los tribunales, es cierto que hay un problema en la ejecución de la sentencia. El problema es que los tribunales no son instituciones fiscalizadoras como la Superintendencia del Medio Ambiente, porque a veces se suele confundir eso en la opinión pública. Nosotros no somos fiscalizadores, entonces no podemos estar detrás de. Ahora sí deberíamos tener la potestad suficiente de que sí, las instituciones fiscalizadoras deberán velar por la ejecución de la sentencia. En el caso del tercer tribunal, digo que aquí ha habido de todo. Hemos visto algunos problemas importantes en extracción de áridos, en esos pozos inmensos de extracción de áridos que han generado modificación del cauce de un río e inundaciones. Y la sentencia, en este caso por daño ambiental, han sido bastante claras en cuanto a una restauración del cauce del río, por lo menos de los bordes del río, con técnicas bien especializadas. Eso debiera insistirse en que los servicios públicos que tienen expertise en esa materia deberán estar a cargo de la ejecución de la sentencia. Ahora, el demandante, en este caso, tiene todas las facilidades para exigir la ejecución, y eso lo permite la ley. Entonces puede ir de nuevo al tribunal, y de hecho así ha sido por lo menos en el tercer tribunal. Eso, presidente, no sé si algo más. Okay. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra si hay alguna consulta. Don Francisco. Sí. Presidente, mucho gusto, señora ministra. Aprovecho de saludar y saludar también a don Carlos y a don Cristian. Mire, una primera cosa que quiero hacer presente, señor presidente, a la señora ministra, por su intermedio, presidente, es que esta comisión, señora ministra, tiene vasta experiencia en materia de nombramientos de altos funcionarios del Estado, en materia de, sobre todo, ministros de la Corte Suprema y ministros del Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros llevamos muchos nombramientos de esa naturaleza y siempre hemos tenido con los ministros del ramo, específicamente el ministro de Justicia, un acercamiento de mucho respeto entre nosotros, porque entendemos que el nombramiento no es del Ejecutivo, el nombramiento es de varios poderes del Estado, entre los cuales estamos nosotros, el Senado de la República, que tiene que concurrir al nombramiento de estos altos funcionarios y personeros del Estado. Entonces, yo siempre he dicho que los gobiernos muchas veces tienen problemas cuando no tienen una adecuada gestión política. Y yo entiendo por gestión política tener un diálogo entre las distintas partes, conversar los problemas, anticiparse, prevenir, y no simplemente mirar uno para el norte y otro para el sur. Entonces nosotros aquí, con los tribunales ambientales, tenemos un problema pendiente. ¿Cuál es el nombramiento de los ministros titulares? Entonces esto lleva más de un año y no tenemos una respuesta política del gobierno, en el sentido de tener una fundamentación adecuada de por qué no se toma una decisión de nombrar los ministros titulares. Entonces uno tiene que empezar a elucubrar. Probablemente él o los candidatos no le gustan al gobierno. Entonces ahí se generan problemas de entendimiento entre las partes que dificultan una buena relación. Y entonces el gobierno toma un camino y un procedimiento, a mi juicio, inadecuado, de simplemente nos manda dos nombramientos y entonces lo tomas o lo dejas. Y nos toma como si fuéramos un buzón, en el sentido, mire, yo tomé estos dos nombres, ahí están, ustedes vean cómo lo hacen. Entonces, a mí no me parece que sea la manera de relacionarse entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la República. Y eso, en definitiva, digamos, pone en entredicho a dos distinguidos profesionales, a los cuales yo le tengo respeto por su currículum, por lo que he escuchado de ellos, y por lo tanto no tengo ningún reproche en sus antecedentes y en su profesionalismo respecto del punto.
pero ellos se ven expuestos a escuchar, digamos, este diálogo en que un senador, digamos, le hace presente a la ministra, digamos, un problema de procedimiento. Yo, ministra, le reclamo formalmente en mi nombre al gobierno, por su intermedio, un problema de procedimiento en el trato con esta comisión respecto del nombramiento de los ministros, porque no hemos tenido una respuesta respecto a los ministros titulares. Entonces, eso podría llevar a que uno pudiera tomar una decisión que no me parece que corresponda al espíritu que tiene esta comisión. Porque uno pudiera decir, bueno, la ministra me trata así, yo simplemente le rechazo su nombramiento. Lo cual no sería justo para los distinguidos profesionales, digamos, que están propuestos. Pero estas cosas hay que conversarlas. Entonces yo le hago presente, señora ministra, este punto de vista que yo tengo como senador en uso de las atribuciones que tengo como miembro de esta comisión. Dicho eso, voy a hacer un par de preguntas a don Cristian y a don Carlos. Mire, la legislación que tenemos nosotros ambiental es muy reciente en Chile. El año 1994 es la ley 19.300. O sea que la República pasó décadas y décadas y nunca tuvimos una legislación ambiental como esta, ¿no? Recién en el 94. 20, 30 años en un país no es nada. Y esta ley introdujo un cambio cultural en Chile respecto del desarrollo económico, de las inversiones, del desarrollo del sistema y el desarrollo del capitalismo en relación con la naturaleza, en relación con las externalidades negativas, en relación con quienes pagaban en definitiva cuando las empresas invertían y hacían sus industrias, simplemente sin una legislación fuerte como la que pudiéramos tener a partir del año 1994. En cambio, hoy día tenemos una cultura en Chile y en el mundo distinta, ¿no? De cómo se creó el sistema económico en Chile, con todo lo que se hizo antes de que hubiera una cultura del respeto a la naturaleza, al desarrollo sostenible y de la calidad de vida de las personas, con todo lo que eso implica. Entonces yo quería preguntarle al señor ministro, porque yo entiendo que él va a ser un alto funcionario del Estado en un tribunal muy importante para el desarrollo sostenible de la economía, de la naturaleza y de la calidad de vida de las personas, en una competencia que va a tener usted donde implica, por ejemplo, todo lo que es Valparaíso, donde hay problemas de zona de sacrificio, donde hay problemas de agua en Petorca, donde hay problemas ambientales de congestión en Santiago. Entonces, que me dijera brevemente cuál es su concepto de desarrollo sostenible, porque evidentemente que los temas culturales van a iluminar las decisiones científicas que usted pueda tomar, porque las decisiones científicas no son teóricas, sino que son en la realidad de una sociedad que quiere tener una calidad de vida buena y sostenible, por lo tanto, porque en definitiva esa es la finalidad de tener tribunales ambientales, propender a que habiendo desarrollo, habiendo inversión, habiendo crecimiento, eso sea en beneficio de todos y no solamente del lucro que puedan tener algunas empresas con sus inversiones, sino fundamentalmente velando por los seres humanos que habitamos en este territorio. Entonces esa es la pregunta que quería hacerle a don Cristian. Y a don Carlos quería hacerle la siguiente pregunta, como yo entiendo que él está postulando a ministro del Tribunal Ambiental de Valdivia, cuya competencia, entiendo, parte en Ñuble y atraviesa la región del Biobío y la de Araucanía. Y quería hacerle el siguiente comentario y la pregunta. Seguramente don Carlos sabe de que una innovación importante que hemos tenido en el último tiempo fue que la próxima Convención Constitucional establece por primera vez en la historia de Chile escaños reservados por los pueblos originarios. 17 escaños reservados. Es una cosa histórica, política, nueva. Digamos que significa que el Estado reconoce que en Chile existen pueblos distintos a la sociedad mayor. Que pueblos que son ancestrales, que vienen antes del Estado, que tienen una cosmovisión y una historia y una lengua y una religión y costumbres distintas a la que tiene la sociedad mayor. Entonces a usted le va a tocar en la jurisdicción que tiene probablemente muchos conflictos ambientales en materia de empresas hidroeléctricas, de turismo, de la expansión urbana, de los lagos, un conjunto de temas donde está estacionado
donde está desde tiempos inmemoriales un pueblo originario, como el pueblo mapuche. Entonces quería preguntarle a don Carlos si él tiene alguna visión acerca de cuál es la cosmovisión del pueblo mapuche respecto de la naturaleza. Si conoce el tema desde el punto de vista cultural, que también tendrá que iluminar sus decisiones como hombre de Estado, que será cuando, digamos, asuma, si es que es ratificado, en ese tribunal como bien ministro suplente. Termino, presidente, diciendo que yo en esta sesión voy a estar y apoyar a lo que determine el senador Durresti. Voy a seguirlo a él en la decisión que él tome respecto de cómo resolver este tema. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Ofrezco la palabra a don Cristian y después a don Carlos para que puedan contestar la consulta del senador. Gracias, presidente. Bueno, el desarrollo sostenible es un constructo creado luego de una serie de encuentros mundiales que de alguna manera se reflejaban en esta intención del equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Con el tiempo fue evolucionando un poco. A mí me tocó en mi tesis doctoral trabajar en Barcelona con un equipo bastante importante que le ha dado como cuerpo a ese gran definición o nombre de desarrollo sostenible y que de alguna manera se enfoca en conceptos como la competitividad territorial. Que no es la competitividad como la conocemos en torno a esta suerte de pelea por el espacio, sino que es una relación más cooperativa, donde se involucran aspectos como, por ejemplo, el medio ambiente, pero también lo productivo, en equilibrio con lo sociocultural, en equilibrio con la dinámica demográfica de la ciudad y de los pueblos, y obviamente desde la perspectiva también de la regulación. Ese equilibrio, esas dinámicas, esas fuerzas que operan en el territorio, de alguna manera hacen de que el desarrollo sostenible se exprese de manera adecuada, porque en lugares donde hay equilibrio, se produce una coherencia en el trabajo, y eso permite, como muy bien lo dijo usted, de que el desarrollo no solamente sea para los que invierten, sino que sea para todas las comunidades en armonía. Eso se logra cuando uno es capaz de medir y de tener identificación en cada uno de los elementos de estas dinámicas, tanto en que las regulaciones sean adecuadas, como el desarrollo demográfico sea el que se espera, que las comunidades tengan una buena expresión, que exista una comunión interna en lo social, que la cultura también tenga una expresión, que el patrimonio pueda ser un elemento de desarrollo, y finalmente que obviamente que los espacios de desarrollo productivo sean armónicos y sean coherentes. Y un ejemplo, hay empresas que en el mundo son de alto estándar ambiental, pero que llegan a Chile y que no sé qué les pasa, tienen muchos problemas. Entonces ahí hablan de que en esta necesidad de poder poner los elementos de la mesa bien acotados para que se desarrolle adecuadamente, el pilar de todo esto está en que se mantengan de manera armónica para que la regulación, por ejemplo, sea la exigente para que esa empresa cumpla como cumple en Canadá o en Noruega y cumpla acá también. Porque si no, se producen estas dicotomías donde hay mucho espacio para que se generen los flancos que nadie quiere. Eso sería mi visión, presidente. Gracias. Gracias, Cristian. Don Carlos. Sí, la pregunta del senador Huachumilla es muy interesante y probablemente él sabe mucho más que yo de esto. Y sí, tuvimos, de hecho, de cuando yo era profesional licenciado en el ámbito de las ciencias, desde ahí empezamos a ver una serie de causas, sobre todo reclamaciones y algunas demandas, en que llegaban comunidades mapuche y algunos hacían algún tipo de actividades para la opinión pública, así, llamando la atención, entraban, venían con sus instrumentos
y entraban al tribunal y fue un mundo que se nos abrió nuevo, absolutamente nuevo. Nosotros tenemos una visión muy occidental sobre el tema y justamente nos llamó la atención que había abogados que sabían mucho al respecto, otros no tanto, pero durante las audiencias y conociendo el expediente vimos que la espiritualidad era un tema extremadamente importante. Debemos sí señalar que el pueblo mapuche no es un solo pueblo uniforme, como a veces la gente puede creer, sino que son comunidades y grupos distintos. Nos dimos cuenta de que un tema son las comunidades que viven en la cordillera y que son principalmente, diríamos, paganos, entre comillas diríamos nosotros en nuestra visión occidental. Ellos creen en la cosmovisión mapuche y tienen una rica, una especie de panteísmo, por decirlo así, una mitología preciosa, maravillosa. Y está la gente del valle también, estoy siendo bien reduccionista, que hay una especie de sincretismo y está la gente también, las comunidades que viven en la zona costera, que son muy distintos. Y una vez vimos, gracias a la Universidad Austral, porque nos apoyamos bastante en los antropólogos de la Universidad Austral, que hubo un conflicto en una de estas actividades de las comunidades, porque la gente de las comunidades de la costa tocaban la guitarra y querían, dentro de las actividades que ellos tenían, considerando las épocas del año, la gente de las comunidades de la cordillera estaba muy enojada porque la guitarra era un instrumento winca. ¿Okay? Entonces no existe una uniformidad respecto a las comunidades y la forma de contactarse con la autoridad. Quizás uno de los problemas que uno ve con el pueblo mapuche, porque es tan difícil de solucionar o enfrentar el problema. Y claro, dentro de las reclamaciones nos llamaba mucho la atención respecto a las centrales hidroeléctricas de pasada, que ocupaban zonas de donde se ubicaba un ñen, que es un espíritu, y tuvimos que empezar a estudiar lo que era el ñen, y cómo el ñen protegía la cuenca y estaba principalmente en zonas de cascada o en zonas en que se confluían los ríos entre sí, y el ñen era el que cuidaba el ecosistema, por decirlo así. Bueno, tuvimos que cambiar absolutamente nuestro pensamiento para tomar una decisión al respecto. Y en algunos casos, además, como yo dije en mi presentación, que hay una competencia entre las industrias turísticas y justamente otros rubros productivos. En este caso me refiero específicamente. Aquí empresas de ecoturismo, sobre todo locales, se unieron a las comunidades mapuche por razones distintas, pero justamente por mantener este lugar donde está el ñen en forma intocable, para que sencillamente la central esta de pasada se ubicara en otro lugar y no ahí. Es un tema muy complejo, requiere el apoyo de expertos aquí y de estudiar mucho. Yo recuerdo que consultamos a uno de los antropólogos de la Universidad Austral, Juan Carlos Olivares, que es un experto en la materia, ha escrito libros al respecto. Él fue adoptado por una familia mapuche. Entonces, tuvimos que asistir a conferencias que nos daban en sus clases para aprender respecto a la cosmología y lo que ello significa. Este tipo de problemas, que no es problema, este tipo de cultura que está velada por el convenio de la OIT y que el decreto 169, así se llama, el convenio, implica una visión distinta y aquí hay muchos abogados jóvenes que están participando e integrándose a estas comunidades y siendo cabeza en estas demandas. Yo veo que estamos en una etapa de aprendizaje y hay que tomarlo con bastante humildad. Eso. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra si es que alguien quiere hacer alguna consulta o alguna intervención. Ministra. Presidente, por su intermedio,
y junto con agradecer la disposición y la respuesta de los dos postulantes a ministro suplente de Ciencia, quisiera referirme a la solicitud de la consulta hecha por el senador Francisco Huanchumilla. Esta comisión es muy relevante para el funcionamiento de la institucionalidad jurídica de nuestro país, porque justamente tiene bajo su responsabilidad el nombramiento de los jueces, ¿verdad?, y juezas que forman el sistema. Efectivamente, el trabajo para su nombramiento, y como bien se ha visto en esta comisión, es un proceso largo, en el caso de los tribunales ambientales bastante dificultoso, que ha hecho, digamos, tener mucho tiempo los tribunales con menos personas de lo que requieren para su óptimo funcionamiento. El nombramiento de los jueces, de los ministros que están pendientes, se ha venido trabajando hace mucho tiempo con los senadores y senadoras para acordar nombres, ¿verdad?, que puedan realizar esta función de acuerdo a las altas competencias exigidas. Este trabajo y estas conversaciones políticas que se necesitan también en esta materia se han desarrollado con fuerza, digamos, durante todo el año pasado, pero incluso antes, para acordar los nombres. En caso de los dos ministros suplentes de Ciencia que hay en esta, que hoy día se presenta, había consenso absoluto de todos los sectores para su nombramiento. En el caso del ministro, en el caso del ministro abogado del tribunal faltante en Valdivia, aún hay diferencia entre los distintos sectores para acordar un nombre de consenso. Es por eso que los nombres de los dos postulantes a ministros suplentes de Ciencia se presentaron y se acordó trabajar para generar un acuerdo en relación al ministro faltante. Dada la urgencia de contar con estos ministros de Ciencias en los tribunales, es la razón por la cual se procedió de esta forma, entendiendo, ¿verdad?, la importancia de poder acordar y avanzar también con el nombramiento del ministro abogado que falta en el Tribunal de Valdivia. Yo quisiera proponer a esta comisión que se pudiera votar por parte de la comisión a los ministros presentados para suplente de Ciencias, tanto en el Tribunal de Valdivia como en el Tribunal de Santiago, y que pudiésemos tener una reunión, todos los ministros, senadores y senadoras integrantes de esta comisión en la tarde, para que pudiéramos conversar sobre el cargo de ministro de abogado en el Tribunal de Valdivia, de manera de poder avanzar con digamos, con un acuerdo para avanzar en su nombramiento con la urgencia que esta situación tiene. Vence el plazo justamente de la urgencia para la votación ahora este jueves 2 de abril, por lo tanto tendría que, si esta comisión vota los nombres presentados para los ministros suplentes de Ciencia, se podrían renovar la urgencia para llevar a sala luego de la semana distrital y poder también acordar, ¿verdad?, con los integrantes de esta comisión el caso del ministro abogado que faltaría, de manera de poder avanzar con la urgencia en un acuerdo que nos permita generar, digamos, que se complete los nombramientos, dado la necesidad que tienen los tribunales de poder desempeñar su función, presidente. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Durresti. Dele a Francisco respeto la sapiencia de Pancho, por no decirle edad. Respeta mis años, sí. Don Francisco. Muy bien. Bien, ministra, yo creo que ese es el camino. Estoy de acuerdo con usted. Creo que así podemos proceder. Avanzamos con esto y después conversamos lo otro con calma, y teniendo un buen diálogo yo creo que podemos buscar los acuerdos necesarios. Gracias, ministra. Muy bien, presidente. Estoy de acuerdo.
Ofrezco la palabra. Alfonso. En la misma línea, lo importante hoy día estamos con dificultades de poder juntarse, conversar más, pero es importante ir resolviendo. Yo quiero ahí reconocer a Cristian López y a Carlos Valdomino. Conozco más a Carlos Valdomino por haber visto sus actuaciones, sus presentaciones. A Cristian no lo conozco adecuadamente, pero he escuchado sus planteamientos, hemos leído sus presentaciones y teniendo en consideración que vence el plazo de la urgencia y del silencio administrativo, creo que hay que tomar una decisión y eso nos permite avanzar y también esperar, ministra, que se pueda coordinar, tal vez que el mismo presidente o usted pueda generar esa reunión. Hoy día todo esto es con telemático, pero poder hacer una reunión para resolver lo del tercer tribunal, del segundo, del primero, y yo creo, ministra, hay un proyecto que presentamos, perdone que me extienda un segundo, presidente, nosotros presentamos un proyecto firmado transversalmente en la comisión para mejorar este sistema de nombramiento que tanto Carlos como Cristian se han señalado, que no quede el término de la gestión y después un plazo en el cual se produce una vacancia que es muy difícil para los integrantes mantenerse en una situación de incertidumbre, muchas veces cambian las condiciones y creo que la subrogancia por la Corte de Apelaciones respectiva debiera ser excepcional para casos por algo constituimos tribunales especializados y tanto los titulares como los suplentes son especializados y especializadísimos, como en el caso de el ministro del ámbito científico. Entonces, creo que se podría tramitar o se podría buscar una fórmula también hacia adelante para tener en régimen estos renovaciones de titulares. Estoy de acuerdo con el planteamiento y lo que usted ponga, presidente, para poder resolver esto en esta sesión. Gracias, Alfonso. Bueno, le damos las gracias a don Cristian y a don Carlos para que y los MAPI que se desconecten para que la comisión pueda deliberar. Y respecto al planteamiento que hace la ministra, yo lo que sí le pediría es que tratáramos de tener esta reunión a la brevedad porque hay que resolver el tema de Valdivia porque sabe perfectamente que el concurso Antofagasta está entrampado a la espera de que se resuelva el de Valdivia. Entonces Antofagasta está con una situación bien compleja porque está próximo a terminar el cargo un segundo ministro titular. Así que ya. Dicho eso, entonces agradecemos la presencia de don Carlos Valdomino, don Cristian López, y después le pediría a la Secretaría que tome el parecer de los senadores respecto a la proposición del gobierno para integrar a los ministros suplentes del Tribunal Ambiental de Santiago y de Valdivia. Muchas gracias. Señora ministra. Hasta luego. Gracias. Secretario. Micrófono, don Ignacio. Gracias, don Francisco. El señor presidente entonces somete al parecer de sus señorías el nombramiento de los señores Cristian López y Carlos Valdovinos como ministros suplentes licenciados en ciencias del segundo tribunal ambiental y del tercer tribunal ambiental respectivamente. Senadora señora Ebensberger. A favor. Senador señor Durresti. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Huinchunilla. Presidente, ¿me permite decir algo brevemente? Presidente, ¿sí? Por favor. Sí. No, mire, mi pregunta a don Carlos Valdomino decía en relación que es muy importante considerar los aspectos culturales, porque, por ejemplo, la diferencia central entre el mundo de la sociedad mayor y los pueblos originarios es que nosotros tenemos una cultura judeo-cristiana que es antropocéntrica y que el centro de la vida es el hombre directamente. En cambio, la cosmovisión de los pueblos originarios es el hombre y la naturaleza, o sea, no se concibe la vida sino en función del hombre y la naturaleza. Entonces, como por ejemplo, en las formas culturales de la sociedad mayor, a nadie se le ocurriría construir una carretera donde está la Catedral de Santiago, porque es un lugar sagrado para mucha gente, o un templo evangélico, digamos, ¿no? O los cementerios,
Entonces también los pueblos originarios tienen lugares, digamos, que ellos denominan sagrados, de acuerdo a la religiosidad que tienen. Entonces cuando personas que estamos en el Estado tenemos que resolver ciertas cuestiones conflictivas, es importante tener, digamos, y conocer las distintas cosmovisiones y respetar lo que tienen esas personas como integrantes de nuestro país. Así que dicho eso, y con las aclaraciones que se han dado por la ministra y todos, voto a favor, señor presidente. Gracias, don Francisco. Señor presidente. A favor también de los nombramientos. Señor presidente, resultado de la votación, 5-0, unanimidad. Gracias, secretario. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Constitución le recomendará a la Sala del Senado ratificar los 2 nombres propuestos para ministros suplentes del Tribunal Ambiental. Ofrezco la palabra. ¿Algún tema adicional? No. Si no hay más palabras pedidas, nos despedimos de la ministra y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós.